un grupo funcional es un átomo, puede ser un átomo o un conjunto de átomos que al estar unidos de la manera específica, ¿sí?, los hace ser parte de un grupo y por lo tanto ese grupo presentará las propiedades físicas y químicas características. Bien, entonces vamos a ver, fíjense, en el primer caso tenemos esta representación R o H, me está representando al grupo funcional alcohol. Entonces, que el oxígeno se encuentre unido al hidrógeno, exactamente así, y que el oxígeno se encuentre unido a R, que ¿qué va a representar R? R, en todos los casos, representa a una cadena de carbonos que le denominamos también resto de hidrocarburo, o sea, una porción de un hidrocarburo. Vean, por ejemplo, el siguiente, en donde también es una R, un carbono, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Y podríamos decir, bueno, pues también tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Sí, pero el carbono está unido al oxígeno mediante un doble enlace y además ese carbono está unido a un hidrógeno. Entonces, ese acomodo de los átomos, aunque se repitan con el grupo alcohol, por ejemplo, donde tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, y el de abajo, que es el ácido carboxílico, ¿sí? Ese acomodo exactamente entre los átomos, cómo se unieron, es lo que le va a conferir esa característica para decir que uno o varios compuestos que compartan esta fórmula o este acomodo entre los átomos los hace ser parte del grupo ácido carboxílico. El acomodo entre los átomos, o sea, y cómo estos se van a unir, es fundamental porque es lo que va a determinar las propiedades físicas y las propiedades químicas. Entonces, tenemos diferentes arreglos entre los átomos y eso va a dar origen a diferentes grupos funcionales, pasando desde los alcanos hasta amidas, aminas, halogenuros de ácido, halogenuros de acilo, en fin, todos los grupos funcionales orgánicos que conocemos. Muy bien. Lo mismo pasa en la química inorgánica. En la química inorgánica pues, sabemos que existe el conjunto de lo que denominamos como por ejemplo, los ácidos binarios, los ácidos ternarios, hidróxidos, las sales denominadas oxisales o las sales binarias. Es exactamente lo mismo. Ese acomodo entre los átomos es lo que va a definir las propiedades físicas y químicas de un grupo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los alcoholes. El grupo funcional alcohol está constituido, por lo tanto, por R, que ya dijimos que es un resto de hidrocarburo, y el grupo oxidrilo es el oxígeno unido al hidrógeno. Entonces, las sustancias que presenten esa forma, una cadena de carbonos, por ejemplo, ¿sí? Todos ellos son ejemplos de alcoholes, ¿verdad? Lo que los hace parte de ese grupo funcional, pues es la presencia de R, que es una cadena de carbonos con hidrógeno, y a esta está unido el oxígeno directamente, y a ese oxígeno está unido directamente un hidrógeno. Entonces, por lo tanto, todos ellos son fórmulas de alcoholes. Dentro de las propiedades que presenta el grupo alcohol es que el grupo alcohol tiene la capacidad de formar puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno va a permitir que los alcoholes puedan solubilizarse en agua, ¿sí? Entonces, por lo tanto, son solubles en agua, pero con una restricción. Van a ser solubles en agua aquellos alcoholes de cadenas cortas, de cadenas pequeñas. ¿Qué es el puente de hidrógeno? ¿Tiene que ver con la polaridad de los elementos? Exactamente. Entonces, una sustancia que puede formar puente de hidrógeno es, por ejemplo, el agua. ¿Sí? El agua forma puente de hidrógeno. Supongamos que tenemos un vaso y este vaso contiene agua.
Ahora, cada molécula de agua está formada por un oxígeno y dos hidrógenos. Y como decía su compañera, ¿tiene que ver con la polaridad de la sustancia? Por supuesto que sí. Entonces, ¿quién es más electronegativo? ¿El oxígeno o el hidrógeno? El oxígeno es más electronegativo. Como el oxígeno es más electronegativo, él adquiere una carga parcial negativa porque tiene mayor facilidad para atraer a los electrones. Y el hidrógeno es parcialmente positivo, lo mismo el otro hidrógeno. Entonces, las moléculas de agua pueden unirse y formar puentes de hidrógeno. Entre ellas, una molécula de agua se une a otra molécula de agua a través de un puente que le llamamos puente de hidrógeno. O sea, no es un enlace verdadero, sino es una atracción, es como si dos imanes se atrajeran o se atrayeran hacia sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a mantener unidos, pero no es un enlace propiamente, sino es una atracción electrostática. ¿Por qué? Pues porque el hidrógeno es parcialmente positivo y el oxígeno es parcialmente negativo. Entonces, estas dos cargas opuestas se van a mantener unidas a las moléculas. Entonces, lo que estoy marcando en una línea verde, pues está representando justamente a el puente de hidrógeno. Y entonces así se van a unir las moléculas de agua. Pero ahora, ¿qué pasa si no solo tengo agua en mi recipiente, sino también tengo alcohol? Si yo también tengo alcohol, vamos a ver que la molécula del alcohol es muy parecida en una zona a el agua, porque también tiene oxígeno e hidrógeno unidos. Entonces pensemos en un alcohol, ¿sí?, que también se encontrará dentro del recipiente. Entonces, ahora, no solo va a haber interacción entre molécula y molécula de agua, sino también entre moléculas de agua y el alcohol. El alcohol, a través del grupo oxidrilo, se va a unir a las moléculas de agua formando puentes de hidrógeno. Una molécula de alcohol, por ejemplo, se va a unir mediante puente de hidrógeno. Entonces, se va a ir metiendo entre las moléculas de agua las moléculas de alcohol y de esa manera el alcohol va a poder disolverse en agua, es decir, formar una disolución, una mezcla homogénea y por lo tanto ese alcohol se dice que es soluble. Pero vean que este alcohol es un alcohol pues de una cadena pequeña, ¿no? Tiene un carbono. A medida que aumenta la cadena de átomos de carbono, es decir, que es muy grande, la cadena de átomos de carbono en un alcohol, la solubilidad en el agua va disminuyendo. ¿Por qué? Porque las uniones entre carbono e hidrógeno a lo largo de la cadena son uniones de tipo no polar. Supongamos que yo tengo un alcohol con una cadenota, una cadena grande de carbonos e hidrógenos. Aunque el grupo oxidrilo sea un grupo polar, predomina la no polaridad debido a la cadena de átomos de carbono. Eso hace que la solubilidad en agua se vea afectada y por lo tanto, a medida que aumenta el número de átomos de carbono en un alcohol, la solubilidad en agua o en algún disolvente polar va a disminuir hasta un punto en que es totalmente insoluble. Esto va a depender del tamaño de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una región que es no polar y una región pequeñita que es polar. Pero la polaridad del grupo oxidrilo no alcanza a contrarrestar la no polaridad de la cadena de carbonos y por lo tanto los alcoholes van a ser solubles en agua, pero aquellos que sean de cadenas cortas. ¿Sí? A medida que aumenta el número de átomos de carbono, el alcohol pues va perdiendo
solubilidad en agua o en algún disolvente polar. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la nomenclatura en los alcoholes. Nosotros representaremos al grupo alcohol de esta manera, R o H. Esos dos puntitos que le pongo al oxígeno representan dos pares de electrones libres que tiene el oxígeno y que ello viene desde su configuración electrónica. En cuanto a la nomenclatura sistemática, igual que siempre, igual que en los alcanos, vamos a buscar la cadena más grande de átomos de carbono, en donde en esta cadena quede incluido el átomo de carbono al que se encuentra unido el grupo oxidrilo. Entonces, debo buscar la cadena más grande de átomos de carbono en la que quede incluido el carbono al que se encuentra unido el grupo oxidrilo. Después, voy a numerar la cadena comenzando por el átomo de carbono o mejor dicho, por el extremo más cercano al grupo oxidrilo. Entonces, aquí el grupo oxidrilo es más importante que una ramificación. Entonces, numeraré comenzando por el extremo más próximo al grupo oxidrilo. Después, si a lo largo de la cadena hay grupos alquilo, bueno, pues ya sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque aplican las mismas reglas de la alfabetización y el uso de los prefijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues que yo tengo dos grupos metil, pues los tengo que mencionar y ya puedo empezar a escribir el nombre. Digo, ¿en qué posición se encuentran estos grupos? 4, 6, dimetil. Como ya no hay otros grupos, ahora, otros grupos alquilo, ahora lo que tengo que hacer es indicar en qué carbono de esa cadena se encuentra el grupo oxidrilo, que se encuentra en la posición 2, y luego le sumo el nombre del hidrocarburo principal, o sea, de mi cadena principal, que es de 7 carbonos. Si fuera un alcano, yo diría heptano, pero es un alcohol. Entonces, vamos a decir heptan y luego la palabra ol, de tal manera que se escucha como heptanol. Entonces, la terminación ol me está hablando de que se trata de un alcohol. Entonces, el nombre es 4,6-dimetil-2-heptanol. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ya seleccionamos la cadena. Ahora vamos a numerar, comenzando por el extremo más próximo a, en este caso, uno de los grupos oxidrilo. Identificamos a los grupos y los mencionamos con base en las reglas de la alfabetización y el uso de los prefijos que ya conocemos. Entonces, tenemos un etil, un propil y dos grupos metil. Entonces decimos 5 etil, 2 dimetil, 6 propil. Ahora, como ya terminé de mencionar a los grupos alquilo, voy a indicar la posición de los grupos oxidrilo. Uno está en la posición 1 y el otro está en la posición 4. 1, 4. Ahora, como se trata de un alcohol que tiene dos grupos oxidrilo, se trata de un diol. Es un diol de 9 carbonos. Entonces, en este caso, lo nombramos como 1,4-nonadiol. Vamos a ver qué pasa con la fórmula topológica. Esa va a ser nuestra cadena principal, porque es la más ramificada. La horizontal tiene 1, 2, 3, 4 ramificaciones. Y esta cadena que acabamos de seleccionar tendría 1, 2, 3, 4, 5 ramificaciones. Entonces, por ello, tomamos a esta en consideración. Ahora, ¿por dónde número? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí a los grupos alquilo. 3 etil, 8 isobutil, 2, 11, 12 trimetil, 5 tetradecanol. Muy bien. Los alcoholes se pueden clasificar así como hemos clasificado a los carbonos o a los hidrógenos en un hidrocarburo. Entonces, los alcoholes también se van a clasificar y el criterio es muy sencillo. Para clasificar un alcohol basta con mirar a qué tipo de carbono se encuentra unido el grupo oxidrilo. En el primer caso, ¿a qué tipo de carbono está unido? A un carbono primario, por lo tanto ese alcohol se clasifica como un alcohol primario. En el siguiente caso, ¿a qué tipo de carbono está unido el grupo oxidrilo?
a un carbono secundario, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de un alcohol secundario y en este caso, el grupo oxidrilo, ¿a qué carbono está unido? A un carbono terciario, por supuesto. Entonces, por lo tanto, tenemos un alcohol terciario. ¿Cómo se llama el alcohol primario? Etanol. El segundo, 2-propanol. Y el alcohol terciario, 2-metil-2-butanol. Bueno, el grupo aldehído se representa mediante R, carbono, doble enlace con el oxígeno y un hidrógeno. Entonces, aquí cabe señalar lo siguiente. Cuando observemos la unión entre el carbono y el hidrógeno, y el oxígeno mediante un doble enlace, esto que acabo yo de encerrar en rojo, entonces a ello le llamamos, a esa partecita le llamamos grupo carbonilo. Entonces, la unión oxígeno con el carbono mediante un doble enlace se llama carbonilo. Y toda la relación que existe entre el carbonilo con el hidrógeno, a eso le llamamos grupo aldehído. Bueno, en el caso de los aldehídos son compuestos que no van a presentar puente de hidrógeno. ¿Sí? Ellos no tienen capacidad de formar puente de hidrógeno y este grupo de compuestos son insolubles en agua. Van a ser solubles en disolventes no polares o de baja polaridad, pero son insolubles en agua. Bien, ahora, en cuanto a la nomenclatura, recuerden que en todos los casos hay que buscar la cadena más grande de átomos de carbono. Entonces, con la condición de que dentro de esta cadena quede incluido el carbono del carbonilo. Después vamos a numerar la cadena. El carbonilo siempre se va a encontrar en un extremo de la cadena. Él siempre va a ser el carbono 1. Entonces, como siempre, identificamos a los grupos alquilo que hay a lo largo de la cadena principal y los vamos a mencionar con base en las reglas de la alfabetización y uso de prefijos que ya conocemos. Por lo tanto, digo, bueno, pues tengo en la posición 4 un isopropil y en 7, 7,7-dimetil. Bien, como ya terminé de mencionar a los grupos alquilo que hay a lo largo de la cadena, entonces ahora voy a adicionar el nombre del hidrocarburo principal. Si fuera un alcano sería nonano, pero como se trata de un aldehído, en el caso de los aldehídos la terminación es al, entonces es nonan-al. Entonces vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya tienen la cadena principal? Sería la que, bueno, así de donde empieza del lado derecho y aquí donde sube, porque tiene más ramificaciones. Exacto, ¿verdad? Entonces numeramos por el carbono del carbonilo los grupos alquilo ya identificados y podemos ya dar el nombre del compuesto. Ahora vamos a ver cómo luce en la fórmula topológica. Bueno, ahí tenemos la cadena más grande y continua de átomos de carbono, en donde en ella queda incluido el carbono del carbonilo. Numeramos la cadena por el carbono del carbonilo. Muy bien, ahí tenemos el nombre del compuesto, 4-terbutil, diacetil, 7,7,12-trimetil, tridecanal. 2-isopropil, 5-metil-heptanal. Así es. Sería 4-secbutil, 7-terbutil, 10-etil. 8-11-dimetil, tetradecanal. Perfectísimo. Pues hasta lo que veamos el jueves incluirá en su examen de la siguiente semana. Nos vemos entonces el jueves temprano.